ya nos acompaña esta mañana aquí en el estudio el maestro Carlos Barbosa Castillo, experto en Derecho Electoral, en democracia, en participación ciudadana, entre otros, catedrático, escritor. Carlos, qué gusto saludarte, muy buenos días. David, me da gusto saludarte y pues darte la bienvenida. Gracias, gracias. Te ves muy contento. Ya, gracias, que ya le decía al público y también, no, ya sabes, el público te hace sentir increíble, claro. Pero pues que sí me la aventé larguita, casi 3 semanas, entonces, sí, pero sí, bueno, oye, regresé con me tocó estar fuera y de repente ya hay nuevo congreso, ya hay nueva legislatura. Y entonces me perdí un poquito, obviamente, porque estaba claro, medio desconectado, no totalmente. Pero a ver, Carlos, ¿podremos arrancar por eso? O sea, ya hay una nueva legislatura en el Congreso de Baja California. En términos generales, porque yo nos habías platicado cómo iba a quedar conformado y cómo iban a quedar las fracciones y sus proporcionalidades, pero yo me perdí en tanto, ya no hubo impugnaciones, ya no hubo grandes peleas por los espacios. Hubo más de 14 impugnaciones. A ver. Hubo más de 14 impugnaciones. Un dato revelador es que, por ejemplo, al ser la legislatura la que está compuesta por mayor número de mujeres en la historia de nuestro estado, es decir, es una legislatura que tiene una conformación mayoritaria de mujeres y ello no fue exento de lo que históricamente han sufrido y padecido las mujeres cuando arriban a un cargo de elección. O sea, lo que nos cantaste que venía, sucedió. Hubo impugnaciones, por supuesto, ¿no? Y hubo impugnaciones de toda naturaleza, ¿no? Desde aquellos que planteaban que una acción afirmativa estaba sobre la otra, y bueno, parte de la, digamos, yo le llamo del nuevo entendimiento de saber jugar con las acciones afirmativas y ponderación de derechos y el principio paritario, ¿no? Lo he venido diciendo desde siempre. El principio paritario no es una cuota de género y muchos piensan que el principio paritario es una cuota de género, entonces por tanto se atreven a problematizar y tratar de impugnar por hablar en este concepto, digamos, subconcepto de la sobrerepresentación de género, ¿no? Pero la verdad es que hay criterio suficiente en la Corte que sostiene que el principio paritario no es una cuota de género, entonces no es un asunto de números, es un asunto de visión. Es un poquito técnico, pero finalmente la Corte ha sido sistemáticamente congruente en ese sentido. Hubo impugnaciones, más de 14, ninguna prosperó, se integra a la legislatura y hoy la legislatura tiene una mayoría de mujeres. Digamos que el tema pendiente a conocer, y aquí tenemos que tener mucha paciencia porque no podemos pensar que en 70 años de hegemonía masculina se pretenda romper en un día esa hegemonía masculina, ¿no? Pero habría que esperar y revisar si esto se traduce en una agenda de género en la norma jurídica baja californiana, ¿no? Y eso habrá que verlo y hay que tener paciencia, porque insisto, no se deconstruye 70 años así como del día claro, de la noche a la mañana, ¿no? Una agenda de equidad, ¿no? Que sería lo ideal. Ahora, ¿nos podrías poner un ejemplo del tipo de impugnaciones que hubo? Porque me da la impresión, por lo que nos estás platicando, Carlos, por lo que nos estás explicando, que pues lo que buscaban es sacar a mujeres Yo no quiero plantearlo así como tan duro, ¿no? Sacar mujeres. En la realidad se expresaba como habría algunas mujeres que tendrían que salir, ¿no? Pongo un ejemplo, acciones afirmativas en donde se ponderaba que fundamentalmente estaba por encima de un género una persona con discapacidad, siendo hombre, ¿no? Ese fue un elemento. Otro, en donde la representación que le daban a un partido político, donde se privilegiaba, por supuesto, por orden de prelación, mujeres, le correspondía a un hombre por haber tenido un mejor porcentaje. Cosas de ese tipo, ¿no? Insisto, creo que todavía nos va a tardar, vamos a tardar en entender el cómo se complementan las acciones afirmativas con el principio paritario, ¿no? Pero lo cierto es que hoy se sostiene en la Corte, el Tribunal Electoral, tanto local como en la instancia de Guadalajara y la superior, se sostienen en estos criterios y esto hace posible que nuestra legislatura sea una legislatura con mayor número de mujeres. Insisto, el tema ahora es que ese mayor número de mujeres se traslade en una agenda de género, que dicho sea de paso, nuestras normas en Baja California son normas que tienen mucha discriminación.
Es decir, no solamente hay una discriminación de trato entre personas, sino que la norma también discrimina. Y Baja California tiene muchas normas que son discriminantes. ¿Y como cuál? ¿Nos podrías poner un ejemplo? Porque eso creo que es sumamente interesante. Bueno, si habláramos el tema, por ejemplo, de aquellas personas que para poder cambiar su identidad en actas de nacimiento tienen que recurrir a un medio judicial, pues estás hablando ahí de que no es una condición de igualdad, ¿no? Hay un trato desigual. La ley, el principio de igualdad jurídica tiene dos características, ¿no? Uno de ellos ante la ley y el otro es en la ley. El ante la ley implica entre nosotros mismos, que la ley tenga un trato igual para dos personas. En la ley quiere decir que hay leyes, es decir, el que hace leyes tiene que ver que no hay un trato desigual, desproporcionado en eso que está escribiendo en la ley. Baja California, en lo que se escribe en la ley, hay muchas acciones discriminantes. En tema de la discapacidad, por ejemplo, toda la norma es discriminante, ¿no? Toda la norma. No hay una sola norma que no esté atendiendo la desproporcionalidad de atención que tienen los gobiernos con las personas con discapacidad. Por ejemplo, tú hace un rato me señalabas de esta visión que se tiene en el urbanismo, por ejemplo, en Japón, en donde me decías con toda claridad, oye, las vialidades no hay baches, hay un carril para bicicletas y hay un carril para personas con discapacidad, ¿no? ¿Y en México? Sí, todo está adaptado para personas con cualquier tipo de discapacidad, todos, hasta el más último rincón que usted se puede imaginar. Obedece. O sea que lo que tú dices es por lo cual sería uno de los elementos de fondo por los cuales no vemos esa equidad en las políticas públicas. Sí, claro, porque la ley no lo exige, ¿no? Entonces, voy a ponerte un ejemplo. ¿Hace cuántos años, tú lo recuerdas, quizá 10 años, 15, empezó a discutirse apenas el espacio de darle, el tema de darle a la ciudad, cuando hay fraccionamientos, áreas para la reserva ecológica, ¿no? Para el sano esparcimiento. Pero tiene poco, y lo que en los hechos sucedió es que los grandes fraccionadores, cuando las hacían, cuando donaban estas áreas para el equipamiento, pues eran las zonas que estaban en ladera, lo más feo, ¿no? Y entonces la visión de la norma de que hubiera áreas verdes en conjuntos habitacionales masivos se perdió. Pero no existe en la norma ninguna instrucción específica que genere un acto vinculante de los gobiernos para que hagan estas cosas de manera detallada. O si lo existe, pues no hay sanción, ¿no? Sí, que si no hay sanción, pues lamentablemente se convierte en letra muerta, ¿no? Oye, tenemos una pregunta del público que le agradezco enormemente, nos hacen llegar por WhatsApp. Sergio nos dice, oye, por favor, pregúntale a Carlos en este tema de la equidad, si hay algún elemento a través del cual los que se convierten en jefes del Ejecutivo estén obligados a tener un gabinete equitativo, ¿no? Sí, de hecho, con la reforma constitucional denominada paridad en todo, la norma obligó a todas las entidades, a todas las entidades públicas, organismos descentralizados, centralizados, a que manejen la paridad y se llama el concepto paridad en todo. Que muchos se hagan tontitos es otra cosa, pero el mandato constitucional existe. ¿Qué es lo que sucede? Volvamos al punto. No hay una sanción específica que señale con claridad qué pasa ante el incumplimiento, pero la norma constitucional dice que sí, paridad en todo. ¿Dónde sí se ha materializado, David? En la justicia electoral. En la justicia electoral, cuando se recurre una persona que se siente agraviada porque no hay paridad en todo, la justicia electoral sí ha actuado y ha resuelto a favor de la paridad en todo. No así otras áreas del derecho, pero en el caso de la materia electoral es la que quien recurre actúa y el tribunal resuelve a su favor. O sea, por materia electoral te refieres a desde la definición de las candidaturas hasta la definición de los ganadores. Sí, cualquier órgano que pueda estar integrado a partir donde participe de manera electoral la sociedad, ¿no? Muy bien. ¿Y qué lección nos queda? Porque entonces, por un lado veo avances, pero por el otro lado veo retos muy complejos. Todo esto que nos acabas de explicar, de entender la diferencia entre paridad, equidad y que no todo es cuota. Y no todo es cuota,
qué retos vienen, porque bien nos los habían anticipado. Aquí en estas elecciones se van a resolver muchas cosas, pero muchas otras van a tronar y van a quedar para que se legislen para la que sigue y luego para la que sigue y ahí nos vamos, ¿no? Sí, este es uno de ellos. Me parece que dentro de las cosas que vamos a ver es que tenemos que asimilar que hay una deconstrucción del sistema, no solo electoral, sino también del sistema jurídico. Esta parte de la reforma del Poder Judicial es una ruptura de paradigma, ¿no? Hace 3 años, en el 2021, hubo una ruptura en el paradigma tradicional cuando se pasó, no quiero ser muy técnico, pero cuando se pasó del sistema de reiteración, lo que conocíamos como jurisprudencias para que fueran obligatorias para las cortes, al sistema de precedentes, ¿no? En donde donde hoy basta con que una sentencia en una sala sea ganada por mayoría de 4 votos o en el pleno por 8, para que esa sentencia sea obligatoria. Tenemos 3 años, todavía muchos juzgados ordinarios no hacen valer las sentencias de precedente. Es decir, estamos en un proceso de cambio. ¿Qué creo, David? Que exige que todos estemos, digamos, en una visión deconstructiva, personal, entender que paridad es todo, es paridad en todo. Y cuando hablo de paridad en todo es preguntarnos si en nuestro trabajo hay paridad, si en nuestro entorno social, en donde hay actividades colectivas, hay paridad, si en el sector público hay paridad. ¿Cuál sector público? El de la Oficina de Registro Civil de la ciudad de Tijuana, como el de la Oficina de Registro Civil de San Quintín. Paridad constitucional es paridad en todo. Oye, yo sigo viendo mucha resistencia en ese tema y también pues digo, quiero tener mucho cuidado con lo que digamos sobre ese tema porque pues a lo mejor nosotros podemos ser aliados y nada más en el tema. Es correcto. Pero pues ya hay feministas reconocidas tanto a nivel nacional como internacional que han ido acotando los errores del movimiento, ¿no? Y diciendo, ojo, no va por ahí, pero bueno, eso será punto de aparte y lo hablaremos con mujeres, evidentemente. Y te felicito por eso, David. Tengo un comentario del público adicional que está interesante en este sentido de cómo entender esto antes de ir al corte. Dice, por cierto, es discriminación que las mujeres no paguen el transporte y los hombres sí. Eso es un exceso para solo quedar bien. En el metro de la Ciudad de México todos pagan y la diferencia es que hay vagones en los que viajan mujeres y otros en los que abordan hombres. La disposición de autobús gratis para mujeres es solo en beneficio de una empresa, que en el caso de Tijuana sería Verde y Crema. Bueno, esas son políticas públicas y aquí me parece importante una precisión. La igualdad no es un valor absoluto, ¿eh? La propia Constitución señala y los criterios de la Corte que, digamos, hay elementos que se tutelan que no pueden ser considerados como discriminación y sí son tratos desiguales. Voy a poner un ejemplo. La Constitución, uno de los que reconoce como desigualdad, digamos, proporcional y válida, es lo patrimonial. Ya. Vaya, en este país hay gente que tiene mucho dinero y hay quienes no tenemos dinero. Ajá. ¿Verdad? Y no por eso decimos, pues como el principio de igualdad es entre personas, pues quitémosle dinero a los ricos y dénoslo a los pobres y ahí igualamos todo. No, pues no. La Constitución hace una referencia válida respecto a la única desigualdad que atiende y que es entre ellas la patrimonial, ¿no? Entonces, estas son políticas públicas, no son necesariamente principios paritarios en el ejercicio de la función, ¿no? Sí, incluso nos puede remitir a la historia porque cuando comenzamos con todo este tema desde la perspectiva de las políticas públicas y los derechos electorales, le llamábamos, y lo recuerdo muy bien ya hace años, la famosa discriminación positiva. O sea, ¿no? O sea, sí, efectivamente, hay un jalón hacia un lado para lograr ir acabando con esa inequidad y esa discriminación que por décadas o tal vez siglos había prevalecido. Entonces, si lo queremos ver así, pues sí, pero hay que entender el fondo y el objetivo, ¿no? Estamos también en esta etapa digamos, de transición, porque ya comenzamos con el poder legislativo, viene después el cambio en el ejecutivo, en los ejecutivos locales, y cerramos, si no me equivoco, con la presidencia, ¿no? Es correcto. Pero, mientras tanto, pues ya comenzaron los informes, y en todo este contexto tengo muchas preguntas, pero, a ver, se están despidiendo las alcaldías que terminan,
Pero algo que me llamó en particular la atención, digo, a reserva de lo que tú quieres traer a la mesa de cualquiera de los municipios, a mí en particular desde la vez pasada que nos vimos me llamó la atención este asunto de que querían comenzar a hacer labores de transición en el Ayuntamiento de Tijuana. Pero esto fue desde, si no me equivoco, principios de julio, si no es que hasta finales de junio, pero poco más, poco menos. No me acuerdo de la fecha exacta, pero por ahí. Y Montserrat Caballero dijo, no, la fecha legal es hasta agosto. Pero yo decía, pero yo recuerdo que ha habido transiciones en las que dicen de buena fe, de buena voluntad, vamos a comenzar a recibir los equipos para que empiecen a ver todo. Primero en tales dependencias, en tales departamentos. No es una transición formal, pero queremos que empiecen a ver todo, se empiecen a empapar e incluso empiecen a ver a la gente y los procesos y demás. ¿Dónde está la línea entre lo legal y la voluntad política, Carlos? Juega un papel fundamental la voluntad política, ¿no? Yo he tenido la suerte de estar en 2 procesos de transición, en uno como titular en el área de seguridad pública y en el otro formé parte del colectivo de transición de gobierno, ¿no? Yo te puedo llegar, a partir de esa experiencia te puedo decir algo. Yo soy de la idea que se puede construir en voluntad política muchas cosas previamente al mandato legal, pero también sé, por esa experiencia, que lo correcto es esperar el mandato legal. Y voy a explicar por qué. Cuando el mandato legal se actualiza, las personas que son designadas por el entrante y el saliente tienen una protección legal. El ir a tocar la puerta y abrir una oficina de tesorería y que te enseñen contratos, documentos, automáticamente se establece el principio de alta confidencialidad y responsabilidad del manejo que estás utilizando. El respaldo jurídico, pues. Hay un respaldo. Ajá. Tienes responsabilidad y obligación, ¿no? Cuando lo haces sin esa actualización, no tienes eso, porque estás recibiendo información con base en qué. Si soy un X, no, soy funcionario, soy el amigo o amiga de quien va a entrar, pero no soy el funcionario. Y me estás dando todas las tripas del gobierno. Y si el día de mañana ya no estoy en la transición y me quedo con información que puede ser utilizada. Eso estaba pensando, Carlos. Dije, imagínate. En la administración pública, con muchas otras áreas, hasta que no estás en la silla, no estás en la silla. Y cualquier cosa puede pasar en horas. En horas. Entonces, por eso te digo, por la experiencia, yo me inclino por esperar la actualización normativa, porque en ese momento tienes un conjunto de responsivas, ¿no? Hacerlo de otra manera, voy a poner un ejemplo bien clarito. Resulta que como nos llevamos muy bien el que entra y el que sale, y en Tijuana hay un problema de movilidad, y uno de los problemas de movilidad está asociado al transporte público, ¿qué te parece si te enseño cómo vienen los dictámenes de rutas? ¿Qué te parece si te enseño los dictámenes de otorgamiento de permisos o negación de permisos? ¿Qué te parece si te entrego el otorgamiento de concesiones o negación de concesiones? Y resulta que después yo ya no formo ni de la transición parte ni del gobierno. Me quedo con información que puedo utilizar de qué manera. Claro. ¿Verdad? Y entonces al rato promuevo amparos, ¿no? Porque ya sé cómo viene el dictamen que va a negar un permiso o una concesión. Ya sé por dónde va a pasar una ruta, pues compro o rento locales al lado, ¿eh? Es decir, tenemos que tener una perspectiva muy amplia. La narrativa política es muy apasionante, se están peleando, es muy suave, pero yo por esta razón me inclino, así sean enemigos, me ha tocado, en el caso de enemistades partidistas, estar en esas transiciones. Transiciones ríspidas. Y en otras muy amigables. Y lo que yo llego a la conclusión después de su experiencia es, esperemos el tiempo legal. Porque claro, si algo sale, si un documento sale, te vas contra el que es responsable. Sabes quién pudo haberlo filtrado, quién pudo haberlo tenido. Si tú te fijas en transición legal, hay cierta discrecionalidad. Se manejan
porque hay responsabilidades penales. Ajá, sí, claro. Hay penales. Qué buen tema este. Hacerlo antes, no hay responsabilidad. Pues Sí, no eres porque nada. más allá que lo critiques por, qué falta de ética, es que abusó de la información privilegiada que tenía, pues sí, pero legalmente, ¿qué crees? Pues a mí me las dio el gobierno. No tiene la responsabilidad que le confiere ese momento en particular que da una ley. Exacto. Entonces, por eso yo me inclino de Muy buen tema. los tiempos legales, ¿no? Digo, esto no quita que tengan a lo mejor alguna reunión, Claro. una sobremesa, pero eso es punto y aparte. Aquí estamos hablando de Documentos, de tripas. compartir documento, información, y que evidentemente todos los gobiernos y todas las organizaciones también en la iniciativa privada tienen información privilegiada que tienen que tener, con la que tienen que tener mucho cuidado. Oye, qué buen tema, Carlos, y qué buena manera de ponerlo en su correcta perspectiva. Ahora, hablando también de la transición, hay quienes califican de ya se va el peor cabildo de Tijuana, pues por todo lo que pasó recientemente. ¿Qué reflexión te merece lo que pasó justamente con el de Tijuana? Y si de alguna manera hay o no lo que muchos interpretaron, y me refiero a un mensaje político contra, porque ahí sí puedo decir contra la alcaldesa, es decir, ahí se conformaron las fuerzas políticas, se actuaron de cierta manera con razón o sin razón, con argumentos o sin argumentos, que bueno, ahí el asunto es ¿qué pasó? Sí, yo hacía una especie de memoria histórica de cómo ha sido los cabildos en Tijuana cuando empezaron a constituirse de manera democrática, ¿no? Y no quiero hacer un análisis equivocado, pero tú y yo sabemos que antes de 1989 los cabildos tenían otra lógica de integración, ¿no? En 1989, tras el triunfo de Acción Nacional en Baja California, la existencia de las regidurías pluri o primeras minorías, le empezó a dar otro matiz. Los y las regidoras empezaron a ser visibles a partir de esa década, en mi opinión, ¿no? Podría alguien tener una opinión diferente. Sin embargo, lo que yo recuerdo en ese primer cabildo democrático, por decirlo así, es que se llegó a tener hasta 2 secretarios de gobierno. Había una disputa al interior del cabildo contra Carlos Montejo Favela, que era el presidente municipal, Sí, ¿cómo no? con un grupo de regidores llamados los Magallones, si mal no me acuerdo, que llegaron hasta poner a un secretario de gobierno diferente al de el presidente municipal. Había 2 y fue una crisis muy fuerte. Después vino el periodo de Héctor Osuna Jaime y también con algunas controversias internas de Cabildo. Tú recuerdas que en aquel entonces se discutía aquel famoso, una especie de jubilación, no tengo el recuerdo, la memoria fresca de la figura, pero fue una gran discusión en Cabildo. Y así podemos ir señalando muchos, ¿no? Ese cabildo que tiene de particularidad, nosotros creíamos que por ser del mismo partido, estas historias de debate y de confrontación entre fracciones dentro del cabildo iban a ser cosas del pasado, porque es una nueva visión, porque nosotros somos diferentes. No, regresamos al tema. El ejercicio del poder divide y va a dividir. Vaya, si nos fuéramos a las monarquías, dividía hasta las familias reales. O sea, divide a todos. ¿Qué sucede cuando el juego del poder no es tan claro, en mi opinión, o tan explícito, tan transparente? Tú sabes cuáles son los temas de discusión de los regidores que están en contra o de los regidores que están a favor. Yo, y a esto me dedico, no he logrado detectar con claridad cuáles son los temas que de controversia. ¿Cuáles son los temas? Porque de repente me dicen que una estación de bomberos, que un terreno, que no, que es esto, el otro. A ver, si realmente somos demócratas, ¿por qué no ponemos los 10 temas que son importantes para la ciudad a través de una mesa transparente? Decir, estos son los 10 temas, y esta es la convocatoria, y ahora sí. Eso no sucede. Entonces también hay que darle una dosis de duda razonable sobre la transparencia de los temas que las fracciones quieren llevar a la mesa. Y si las fracciones quieren llevar a las mesas temas que responden a intereses particulares, pues es como gasolina al fuego, pues. Claro. ¿No? Pero si los temas son de interés comunitario, pues que se transparenten y se digan, estos son los 10 temas, y en esos 10 temas quién convergen y quién no convergen. También no nos asustemos.
Si no hay acuerdo, no hay acuerdo. Los gobiernos no están obligados a emitir acuerdos siempre. Los cabildos no están obligados a emitir acuerdos siempre. Para eso hay transiciones democráticas que permiten que si en este momento no se pudo algo, pues viene la siguiente administración para ver si se puede. Entonces yo creo que también hay que verlo dentro, si me lo permites, sí, decirlo, dentro de la tragicomedia de la política mexicana, ¿no? Sí, y que regresa una y otra vez a también no solamente hacernos que hagamos coraje, sino también a divertirnos a veces mucho, pero bueno, aquí pues muchos lo que consideramos es que eso que tú comentas, ni una ni otra parte lo quiso resolver, ¿No? Y pareciera que algunos tienen más razón que otros, pero al final pues dejaron en medio de la ciudadanía. ¿Qué es lo único que podríamos en lo personal también señalar como parte de una, digamos, de una evaluación no tan positiva, ¿no? Ante cualquier escenario, el cabildo debe de juntarse para debatir. Es decir, la gran enseñanza es que ojalá, y así como sucedió en 1989, y hoy sucede en el 2024, donde en aquel entonces con una fracción del PAN, llamada Los Magallones, y hoy con una fracción, digamos, disruptiva de la hegemonía del gobierno, en ambos casos y en ese paralelismo, yo diría, ojalá lleguemos algún día a saber que el debate es en los órganos colegiados, Exacto. constitucionalmente armados para eso. Y si no hay debate no pasa nada. Y si hay debate y pasa todo, qué bueno. Siempre lo importante es que sea dentro del margen de lo que tenemos para ello. Fuera de eso, no deja de ser más que novela. No deja de ser una forma de incidir en políticas públicas. Yo me imagino, imagínate la Asamblea Francesa cuando se discutía las posiciones de derecha o de izquierda que hubieran dicho, no, yo no voy, Claro, no. exacto. Así que buen ejemplo. Qué buen ejemplo, Carlos. Como siempre, un gusto. Por aquí te esperamos de regreso muy pronto. Mientras tanto, pues que tengas un excelente fin de semana. Gracias, David, a tus órdenes. Gracias, es el maestro Carlos Barbosa Castillo.